Poderoso Padre Celestial, le rogamos, mi Señor, que usted nos ayude, mi Señor, a comprender el mensaje que va a entregar el hermano José, mi Señor. Ayúdelo anímicamente, mi Señor, ya que entregue su mensaje con denuedo, mi Señor. Señor, abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, mi Señor, para que recibamos los misterios, mi Señor, que usted tiene, mi Señor, los secretos que hay en su palabra, mi Señor. Que esto sea, mi Señor, eh, agua para nuestras almas, mi Señor, y que nos dé conocimiento, mi Señor, y que nos gocemos de su mensaje, mi Señor. En nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Ya muy bien. Entonces, estamos en 1 Corintios, capítulo 15. ¿Ya? Yo voy a leer ahora. Vamos a leer del versículo 45 hasta el final del capítulo 15, pensando en la posibilidad de tal vez terminarlo o avanzar lo más posible. Entonces, versículo 45 del capítulo 15 de 1 Corintios. Dice así: Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, entonces ahí termina el capítulo 15 en la lectura, y aquí sigue hablando de la realidad de la resurrección, porque en el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, ante la duda que había, en verdad, ante el error que estaba entrando, y ellos estaban recibiendo, lamentablemente aceptando el error de que la resurrección no existe o que era solamente espiritual, porque el cuerpo es malo. Entonces, ¿cómo va a morir? El cuerpo se va a destruir, después va a ser nuevamente resucitado. ¿Y cómo va a resucitar? De la misma forma como antes. ¿Para qué? Entonces, todas esas cosas el apóstol Pablo ya las ha respondido, ya lo hemos visto. Entonces, ahora pasa él a mostrar otras cosas nuevas relacionadas con la semilla que se siembra, ¿verdad? Y lo que sale, que es la figura que se ve previamente con respecto al grano, sea de trigo o de otro grano, ya que se siembra, tiene que morir, se sale esa capa, ¿verdad?, que tiene exterior, y sale una nueva vida. Pero dice ahí, dice en cuanto a lo que Dios hace, dice en el 38: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, es una intervención divina, es una obra de Dios. No una cosa natural. Dice que, por ejemplo, decíamos que dice que la naturaleza es sabia, pero en realidad el Dios que no obra aquí con respecto a la muerte de esa semilla, ¿verdad? Y a la vida que sale de esa muerte, de esa destrucción de la semilla. Y esa nueva vida y ese nuevo cuerpo se lo da Dios, como Él quiere. Y a cada uno su propio cuerpo,
y cada uno con su propia identidad. O sea, nosotros la identidad no la vamos a perder. El cuerpo tal vez no sea semejante igual porque al Señor cuando lo vieron después de la resurrección no le conocieron, pero la persona es la misma. Esa no cambia la identidad. Por supuesto, en un cuerpo distinto, semejante al del Señor. Y eso es maravilloso, es algo para que nos anima en nuestro, como dice en el último versículo, en la obra que hemos de hacer ahora aquí, porque esto es seguro. Lo que hemos creído es seguro, no es una posibilidad. Y no depende de lo que nosotros hagamos, sino depende de Dios. Entonces 45 dice así. A ver, veamos el 44 para unirlo. Dice, se siembra cuerpo animal, es decir, ese cuerpo que es gobernado por el alma, es el cuerpo animal, resucitará o es resucitado cuerpo espiritual, es decir, la habitación del Espíritu Santo, el cuerpo. Hay cuerpo animal o natural y hay cuerpo espiritual. Entonces, no es que el Señor, Él dice, un espíritu no tiene cuerpo, ¿ya? No se vería. Él cuando vino es un cuerpo, pero un cuerpo espiritual, no vino un espíritu. Es un cuerpo espiritual, entonces nosotros vamos a asumir lo mismo, un cuerpo pero espiritual. Esa es la gran diferencia y esa es la gran maravilla y el gran misterio, como que vamos a ser perfectos en cuanto al cuerpo. Dice así, verso 45, así también está escrito o ha sido escrito. Y eso cuando dice ha sido escrito está hablando de la autoridad de lo que ha sido escrito. Por eso es importante estudiar el Nuevo Testamento, por supuesto, pero el Antiguo Testamento también, porque ahí tenemos mucha información. Entonces dice, ha sido escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer, Adán, espíritu vivificante. Entonces lo que fue escrito es que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Y eso está en Génesis, ¿verdad? 2:7. Cuando el Señor crea, cuando explica cómo fue creado el hombre, que fue formado del polvo de la tierra y sopló en él espíritu de vida o de vidas. Algunos dicen que es plural, espíritu de vidas. Entonces, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Entonces, Él hizo algo, ¿ya? Y puso algo en esa persona que es el espíritu de vida. Entonces, el alma viviente es un ser que tiene vida y que puede engendrarla, en este caso por engendramiento, a otro nuevo ser. Entonces, cuando le dio vida a Adán, ¿verdad? A través de Eva, todo el proceso, ¿verdad? Eh, dice que Eva será la madre de todos los vivientes. O sea, ella, este alma viviente también da vida, pero por engendramiento a los demás. Por eso hay descendencia, porque se le fue dada esa capacidad. Pero el alma viviente es ese cuerpo, ¿verdad? Que tiene como que reside en él o en ella el alma, ¿ya? Como habíamos dicho, el asiento del alma o el alma que controla al cuerpo o el cuerpo gobernado por el alma, ¿ya? Dice, ese es el primero, pero hay uno segundo ahora, po. O sea, ese no es el último, no es el último. Entonces, este es como la semilla, ¿ya? Que cae y muere, pero ahora sale otra nueva, distinta y superior también. Miren, verso 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Cambia la cosa. La deshonra, la bajeza, lo débil nuestro. Se siembra en debilidad, que es muy parecido a la deshonra en ese sentido, resucitará en poder. Entonces la deshonra en honra, la debilidad en poder. Entonces, es algo nuevo, pero que tiene características distintas. Dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, él lo que hace es que da vida, pero no una vida temporal, sino una vida eterna. Ahora cuando habla el postrer, es el último, y la palabra es último, y cuando habla de último es que no hay otro más. Está el primero, que es Adán, ¿verdad? El primer hombre Adán, alma viviente. El segundo, aquí el último, el postrer Adán,
espíritu vivificante. Entonces, cuando le llama Adán, es porque en el fondo está hablando del primer hombre y el segundo hombre. Le pone el mismo nombre, pero el primer hombre y el segundo hombre. Y podemos también pensar que el Señor también participó de un cuerpo físico, ¿verdad? Que es sacado del polvo de la tierra, en el sentido, claro, como por generación, a través de su padre, de su madre, tomó el cuerpo, un cuerpo físico, porque el Señor le preparó ese cuerpo, pero sin pecado, semejante al nuestro, pero sin pecado. Entonces, él también participó del origen que Adán, que viene de nombre de la tierra, rojizo, que es la palabra Adama en el hebreo. Entonces, el Señor participó de lo mismo y en ese sentido asumió un cuerpo, pero sin pecado, pero que tiene una consecuencia futura que tiene que ver con algo, una característica que no tenía el primer Adán. El primer Adán moría y se, eh, se humillaba, quedaba en deshonra, en debilidad, pero este no, po. Este es honroso y es poderoso. Entonces es el último Adán. Mire, veamos en Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice así. Dice, y si el Espíritu, o ya que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora o habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ya? Entonces aquí está hablando de la realidad de la resurrección también por causa del Espíritu que mora en nosotros, porque el capítulo 8 está hablando de la realidad de Romano, del Espíritu que mora en nosotros, pero seremos levantados por esa realidad. Aquí dice el último Adán, espíritu vivificante, es decir, el espíritu que da vida, ¿ya? Y así como fue levantado el Señor, así también seremos levantados nosotros a esa nueva vida por la relación que tenemos con el Señor. Entonces, el cuerpo que al ser levantado, eh, entendiendo que la resurrección es real, no es similar al primero, es distinto, es semejante al del Señor, resucitado. Entonces, el último Adán, porque participó del cuerpo, ahora tiene un cuerpo espiritual. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, podemos decir, hay una temporalidad en este asunto. El cuerpo que tenemos ahora no es el último. Y eso es lo que pensaban algunos, que este cuerpo era el último y no hay más. Y que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, por tanto, el cuerpo no, ¿para qué va a resucitar si sigue siendo malo? ¿Ya? ¿Para qué resucitar y poner el espíritu de la persona en ese cuerpo que sigue siendo malo? Entonces dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo natural, que somos ahora nosotros, lo que es la habitación del alma. Luego lo espiritual, es decir, la habitación de lo que es espiritual, lo que es el espíritu, tanto el Espíritu Santo que anima el espíritu del hombre, que es la referencia a la resurrección del Señor, su cuerpo, que es un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. Y veíamos la otra vez, y Johnny también se recordaba, del hecho cuando estaban reunidos los discípulos y el Señor entró. Estaban ellos temerosos porque habían matado al Señor. Ellos estaban temiendo la muerte por tener esa relación con el Señor, esa comunión con el Señor. Y entró estando cerradas las puertas con un cuerpo espiritual que tiene una capacidad muy distinta a la de antes. Antes el Señor nunca hizo eso, porque estaba en un cuerpo como el nuestro, no podía atravesar una muralla o las puertas. Él salió de la sepultura sin ser movida a la piedra y entró por la puerta cerrada, estando la puerta cerrada, y 2 veces aparece, se pone en medio de sus discípulos. Entonces dice, más lo espiritual no es primero sino lo animal, es decir, hay algo después, hay algo que es primero, pero hay algo que es posterior. Y lo que es posterior es luego lo espiritual. Esto está diciendo, sí, hay un cuerpo que es distinto. Hay resurrección, pero con un cuerpo muy distinto. Eso está diciendo. Entonces el 47.
habla un poco más de lo que caracteriza al primer y al segundo Adán. El primer hombre es de la tierra, es decir, terrenal. Y esa palabra terrenal es la palabra terroso. Así se traduce por ser hecho del polvo de la tierra. Ustedes saben que han hecho estudios científicos. No sé cuántos elementos son. Yo había escuchado de 26 elementos, no sé si son más, de que están en la tierra, todos los minerales y otros elementos están en el cuerpo. Entonces, eso confirma de que el hombre fue hecho de la tierra. Todos los minerales, nosotros necesitamos minerales, ¿verdad? Otras sustancias que están en la tierra. Entonces, él dice, el primer hombre es de la tierra, hecho de la tierra, terroso, del polvo de la tierra. Esa es la palabra. El segundo hombre, que es el Señor, ¿ya? Ese que es el Señor no aparece, ¿ya? El segundo hombre, que es el mismo último hombre, pero aquí lo coloca de una manera como que viene otro. Esa es la idea. No que el segundo después venir un tercero, no, que viene otro. Porque eso era lo que no se creía y está confirmando y quiere que los creyentes se afirmen eso, que hay otra, por así decirlo, hay otra generación y esa generación es espiritual, que vamos a gustar todos los creyentes. Entonces, el segundo hombre, que es el Señor, no aparece en los mejores originales, es del cielo. Entonces, él, aunque asumió un cuerpo, ¿verdad?, de humano, pero sin pecado, semejante al nuestro, como hemos dicho, él es del cielo. Nosotros no, pues. Nosotros, el hombre, nosotros venimos de Adán, que fue hecho del polvo de la tierra, terroso. Mire, veamos Juan 3:13. Juan, Evangelio de Juan 3:13. Habla del que descendió del cielo. Solo como mención, dice, verso 12 de Juan capítulo 3, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales, las que vienen del cielo? Porque él viene de allá. Nadie subió al cielo sino el Hijo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Eso que está en el cielo no está en los mejores originales tampoco. Entonces diría así el verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces, como él descendió del cielo, viene del cielo. Y él puede decir o expresar las cosas celestiales porque viene de allá, porque las conoce, porque él es del cielo. El Hijo del Hombre. ¿Ya? Y el Hijo del Hombre es el hombre perfecto, el postrer Adán, o el segundo Adán, como también se menciona aquí. Ese es el Hijo del Hombre, el representante del hombre como la nueva generación. Por eso algunos dicen que el mundo está colgado del cinturón de Adán y los creyentes, la nueva creación, está colgado del cinturón del último o del segundo Adán. Entonces dice, verso 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo, que es el Señor. ¿Ya? Aunque no aparece ahí que es el Señor, es seguramente una interpretación, pero es el Señor. Entonces, está diciendo, sí, hay una realidad, pero hay una realidad ahora que es temporal, pero hay uno nuevo. Y eso no hay que soslayarlo. Hay uno nuevo. ¿Acaso el Señor no vino del cielo? ¿Acaso no asumió un cuerpo? ¿Acaso no resucitó? ¿Acaso no hay evidencia? Como decía ahí en los primeros versículos del capítulo 15, testigos, tanto los apóstoles como los casi 500 testigos, etcétera, como Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, hay evidencia de este que vino del cielo. 48. ¿Cuál es el terrenal? Es decir, Adán, el terroso, ¿ya? Tales también los terrenales. Es decir, nosotros venimos de la descendencia de Adán, pero hay una nueva descendencia. ¿Y cuál es celestial? Que es Cristo. Tales también los celestiales, es decir, nosotros, los creyentes, porque nosotros somos ciudadanos celestiales. En Filipenses, leamos a Filipenses, capítulo 3. Dice, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Nosotros ahora somos, dice ahí,
tales también los celestiales. Nosotros somos celestiales, aunque estemos aquí. El Señor nos ve como sentados, dice ahí en Efesios, lo vamos a ver. Efesios capítulo... Espera un poquitito. Capítulo 2, verso 5 dice así. Aún estando, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo? Ahora. Él nos ve así, porque si el Señor está allí, nosotros también estamos con Él, porque somos de Él, hemos sido ingresados en Él. Y si Él está en el cielo, sentado a la diestra de Dios el Padre, nosotros también estamos allí. Entonces, cuando dice, verso 48, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, las mismas características, que se corrompen, ¿verdad? Que se destruyen, que mueren, eh, eso, ¿ya? Que hay debilidad, que hay deshonra, como lo hemos visto. Dice, tales también los terrenales, tienen las mismas características. Y dice, ¿cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios, la gracia de Dios, el plan perfecto de Dios de hacernos igual a su Hijo, igual a Él. Y eso es algo grande, es algo que no se puede medir, porque nosotros todavía estamos en este cuerpo y solo por la fe nosotros podemos ver esa realidad, ¿no? De que Él, en su plan maravilloso, en el nuevo pacto especialmente, porque entramos de alguna manera en el nuevo pacto, Él ha puesto una realidad espiritual en nosotros, su espíritu en nosotros. Pero también Él ha puesto allí un sello que tiene que ver con el hecho de que nos ha guardado para ser igual a su Hijo, igual a su Hijo. Mire, veamos en Romanos 8:29. Vamos a ver dos textos. 8:29 parece que dice así. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes o a la misma forma a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando dice primogénito entre muchos hermanos, es que nosotros seremos igual que Él, igual que Él. Y en 1 Juan 3:2 dice así. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, estamos en espera. Estamos esperando eso y tenemos que desearlo también, pero es una cosa de tiempo nomás, si ya está ya. Es cosa de tiempo nomás. A veces quisiéramos que fuera hoy, ¿no? O que si fuera hoy, que viniera el Señor. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces dice, el verso 48. Dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, igual que él, igual que Adán, a la destrucción. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales, ya no más destrucción, ya no más corrupción, ya no más deshonra, ya no más debilidad. Entonces seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Entonces hay uno lo que somos ahora, pero esperamos lo que vamos a ser después, pues, que es lo que no esperaban. Estos que no creían en la resurrección no esperaban nada, solamente morir nomás. Por eso ellos decían, como en el verso 82 del capítulo 15 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿De qué me sirve eso? ¿Qué bien saco de eso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Por eso el mundo hace eso. El mundo come y bebe, total, mañana moriremos. ¿Ya? Pasémoslo bien nomás y viene la muerte y se termina todo. Entonces, claro, los que no creen en esto viven como ellos desean. Es triste cuando hay un creyente que teniendo esta realidad también vive así, es triste, pero es porque no vive esta verdad. Entonces, esto nos hace bien y es una doctrina muy poderosa para nuestra vida, para nuestro sostén y para que vivamos de acuerdo a lo que viene, no a lo que somos, a la esperanza que tenemos, que es real, que es segura.
Y además eso nos lleva también para conocer más al Señor a quien veremos. Porque ¿cómo vamos a verle avergonzado aquí como que viviendo en el mundo? Total, igual voy a... Y después voy a ver al Señor y tú quién eres, más o menos así, ¿no? Lo hemos dicho ya. Entonces, en el fondo, claro, eso anima el hecho de que vamos a estar seremos igual al Señor, le vamos a ver a Él, contemplaremos la gloria de Dios en Él, pero tenemos que empezar ahora. Así que no importa todas las debilidades en las que estemos, tenemos que seguir adelante. Entonces dice, verso 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿A dónde la vamos a traer? Entonces, en el fondo dice, ¿una a dónde? Pues, ¿a dónde la vamos a traer? O ¿a dónde la vamos a llevar? Bueno, lo que pasa es que la tierra no va a ser destruida, va a ser perfeccionada, purificada. Entonces, en un sentido, aunque nosotros no somos celestiales, igual vamos a tener relación con la tierra, porque va a haber creyentes en la tierra, no todos tienen una esperanza celestial como nosotros, los del Antiguo Testamento, su esperanza es terrenal, la nuestra es celestial, pero tendremos una relación con la tierra. Vendremos para acá y reinaremos aquí también con el Señor en el milenio y posteriormente también. Pero estaremos en la Jerusalén celestial, esa será nuestra morada, esos lugares que el Señor está preparando para nosotros, para los suyos. Entonces, así como hemos traído o como portamos, ya es un presente, dice, así como hemos traído o como portamos eh, la imagen del terrenal, ¿ya? Entonces la imagen del terrenal es la imagen de Adán. No somos iguales en aspecto, pero sí el carácter de Adán, físico especialmente. Entonces la palabra imagen significa reproducción o representación exacta de un original. Tenemos las mismas características de él en cuanto al pecado, en cuanto a la debilidad, en cuanto al cuerpo físico, ya la imagen, esto que muere, que se destruye. Entonces, como portamos la imagen del terrenal, lo cual es real, en este tiempo, dice, traeremos también la imagen del celestial. Pero cuando dice traeremos, es llevar continuamente. Portaremos o llevaremos continuamente. Entonces, lo de ahora es temporal. Este cuerpo tiene un tiempo en que muere, perece. Pero cuando dice que traeremos también la imagen, es decir, la reproducción o la representación exacta, en este caso del Hijo de Dios, así como trajimos la de Adán, ahora traeremos a la tierra, aquí en existencia, traeremos la imagen del mismo Señor. Su cuerpo, semejante a su cuerpo, la misma de Él. Ya no con estas debilidades, ya con poder, hablamos de la energía, también de ese dínamo, ya el poder dinámico que es como un motor y eso se traduce en energía, o sea, nosotros no vamos a andar con debilidades, ni con dolor de cabeza, eso, ni con bochorno, nada de eso, ya ni una de esas cosas, nada de eso va a existir porque nuestro cuerpo, nuestro ser va a ser poderoso como el del Señor, solo poder, energía pura. Entonces dice, y así como hemos portado la imagen del terrenal, la misma imagen, ¿verdad? Representación de Adán, dice, traeremos, y eso será para siempre. Llevar continuamente, eso será continuo y para siempre, también de la misma manera la imagen del celestial. Es decir, así como tenemos la representación de uno, somos representantes o tenemos la representación o portamos la representación de uno, traeremos la del otro. Entonces, imagínense cómo el apóstol Pablo lo expresa, o sea, nos une a uno que es superior, nos une a uno que es eterno, nos une a uno que es puro poder y que es para siempre y que es capacitado para vivir y habitar en el cielo, pero también en la tierra, pero con esa, ya sin esa debilidad, sin ese temor a la muerte, que va a hablar después de la muerte, sin ese temor, nada de eso va a acontecer. Seguramente tendremos memoria, pero ya eso será historia. Todo lo pasado, todas las pérdidas, todas las debilidades serán pasadas. Qué espectacular este capítulo.
Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ya? Entonces, dice, pero esto digo, hermanos, está agregando algo más, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, carne y sangre juntos no puede heredar el reino de Dios. Pero carne y hueso sí, sin su sangre, sin sangre. Ahora, ¿qué tipo de carne es? ¿Qué tipo de cuerpo? ¿Qué tipo de hueso? No sabemos. Pero serán capacitados, serán tan poderosos que serán capacitados para atravesar la atmósfera, y nosotros si la atravesamos así somos pulverizados, sin ninguna protección, somos pulverizados, pero después no van a necesitar protección. Así como el Señor cuando estaban ellos en el monte, ¿verdad? Seguramente en el monte de los Olivos, cuando el Señor ascendió al cielo, en Hechos capítulo 1, ellos lo vieron, ¿verdad? Y se elevó y lo cubrió una nube, y después, en un instante, eso lo hizo seguramente para que lo vieran, pero en un instante estaba en el cielo. O sea, no fue una cosa que iba a demorar años en llegar allá, ¿no? En un instante estaba en el cielo. De ese tipo de cuerpo estamos hablando, no de cualquier cuerpo. El Señor está arriba y abajo en un instante. Y así va a ser el nuestro, imagínense. Entonces dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Va a haber un cambio, va a haber un cambio muy grande. Así este cuerpo como estamos nosotros no puede heredar el cielo, no puede. ¿Ya? Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ya? Entonces, el cuerpo actual del hombre, veamos en Hebreos 2:14, cómo el Señor también participó de este cuerpo. Dice así, y cómo está constituido este cuerpo, cómo lo expresa aquí. Dice en el 2:14 de Hebreo, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí está expresando la composición del cuerpo físico, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, él participó de lo mismo, de carne y sangre, cuando vino, pero cuando fue resucitado ya no era carne y sangre, el cuerpo, ¿ya? No era carne y sangre, era distinto, ¿ya? Entonces la sangre no hereda. Por eso decíamos, hablábamos y lo recordábamos de que cuando Tomás no estaba la primera vez que el Señor apareció, después el Señor apareció de nuevo en medio de ellos, estaba Tomás y le dijo, mete tu mano en el costado, o sea, todavía estaba seguramente el costado abierto y las marcas en las manos también estaban abiertas porque ya no había sangre, ya no hay sangre en el cuerpo de resurrección. Entonces podía estar abierto, no había ningún problema. Y seguramente eso lo vamos a contemplar por la eternidad, esas marcas del Señor. Entonces dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, este cuerpo que se corrompe, ¿ya? No hereda la incorrupción. Este mismo cuerpo no puede ser, tiene que cambiar. Entonces, ahí está preparando, ¿verdad? Está entrando al misterio que va a dar a conocer ahora, pero está explicando, diciendo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, que seguramente es lo que estaban diciendo los otros. Pero ¿cómo la carne y la sangre, si la sangre se pudre, la sangre se pone hedionda, el hombre se corrompe? Pero ¿cómo van a resucitar los muertos? Pero dime cómo. Lo explicó antes, pero aquí seguramente también está aludiendo a cosas que los otros dijeron. Y ellos estaban siendo llevados al error por esa conjetura. Entonces decía, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sabe lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Y es sumamente importante, llevando a los creyentes al nivel de Dios, no de los hombres. Y eso es sumamente importante en toda la escritura, que nosotros podamos llevar nuestra mente, nuestros pensamientos al nivel de Dios, no al de los hombres. Ay, que me voy a morir, que me voy a matar, sí, pero eso de los hombres, déjalo ahí nomás. Ah, pero ¿cómo va a resucitar el cuerpo? Pero ¿cómo? Pero si nadie ha hecho eso nunca. Entonces lo lleva a nivel de Dios, ¿verdad? Del poder de Dios.
Por eso, antes había dicho esto, mire, verso 34, lo vamos a unir, ¿eh? Dice, verso 34, velad o volved a la sensatez debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, ellos no se ponían a nivel de Dios, del poder de Dios, de la capacidad de Dios, de lo que Dios podía hacer. Estaban, todo era a nivel humano. Y lamentablemente muchos creyentes viven a nivel humano. Y muchas iglesias viven a nivel humano nomás. Por eso, iglesia, está hablando de general, son buenos para el billete, buenos para el dinero, porque viven a nivel humano nomás, porque quieren pasarlo bien acá nomás, nada más. No viven a nivel de Dios, sin un 20, pero lleno de Dios, lleno de esperanza, aunque no tenga ni uno. No, ellos no pueden, no pueden, no, no. Si no es aquí, no es en ninguna parte. ¿Por qué no? Y muchos no son creyentes tampoco, pero lo que quiero decir con eso, no deseando echar tierra a alguien más, sino uno lo pone como ejemplo para que nosotros no hagamos eso, que nosotros tenemos que procurar vivir al nivel de Dios, de lo que Dios es, no de lo que nosotros vivimos y somos, no. La pasamos mal, la rabiamos, queremos morirnos, que no servimos para nada, mil cosas, no sé. Yo he pasado mil veces eso, no sé lo demás, pero hemos criticado todo lo que somos y es verdad, pero ese no es el nivel que nosotros tenemos que vivir. Los corintios estaban viviendo a ese nivel, al nivel terrenal, sin Dios. Entonces, lo que le está diciendo es esto. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí está la operación divina, el poder de Dios. Y eso es lo que es lo que ellos tienen que establecer, y nosotros también. Entonces, el cuerpo tiene que ser cambiado. ¿Y quién entra ahí? Dios. Dios entra a operar ahí. Lo leímos. Dice, verso 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Entra la operación del poder de Dios. Verso 51. Este es uno de los misterios que aparece en la Escritura. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, aquí está hablando algo que estaba escondido, un misterio es algo que está escondido, pero que ahora es revelado a través de los profetas, a través de los apóstoles, como es el apóstol Pablo, la autoridad que Dios le dio. Entonces, cuando dice, he aquí, es una interjección, mirad, poned atención a lo que diré, pongan atención, para que vean lo que Dios va a hacer, para que no se queden en las menudencias humanas, en la debilidad humana, olviden la debilidad humana, olviden eso, si Dios ya tiene la solución. Lo que pasa es que ustedes no quieren escuchar, y tienen que escuchar, pongan atención, eso está diciendo. Por eso dice en el verso 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, que cada día está expuesto a la muerte. ¿Y por qué está expuesto a la muerte? No es que Él quiera ahí que mátenme, no. Está expuesto a la muerte por el Evangelio. ¿Y por qué? Bueno, porque el misterio, el poder de Dios en el misterio que va a revelar, ahora lo va a dar a conocer, eso lo sostiene. No importa que pierda la vida, con tal que sea en las cosas de Dios. Entonces dice, y lo leímos este texto, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Entonces, si él muere y no hay resurrección de muertos, ¿de qué me aprovecha? Entonces aquí él expresa qué es lo que lo sostiene a él y qué es lo que ha de sostener a los creyentes, aunque mueran, aunque perezcan, por causa, en este caso, del apóstol Pablo del Evangelio, y que ellos también sigan animados en la obra del Señor, como dice el último versículo. Entonces dice, he aquí os digo un misterio. ¿Ya? En primera, solamente por el término, es importante, primera Tesalonicenses 4:15 lo dice de una manera distinta, pero a ver, ¿es este o no? Primera Tesalonicenses 4:15, dice así, dice, relacionado también con un tema muy similar que es la venida del Señor.
en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, pero vamos a leer el 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, ese término, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, lo dice acá, el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio, ¿ya? Que está diciendo algo relacionado con lo que el Señor va a hacer. Palabra del Señor, dice, os decimos esto en palabra del Señor, está diciendo que algo que es de Dios, ¿ya? Aquí no dice lo mismo, pero es la misma idea. He aquí, mirad, poned atención, ¿verdad? A lo que diré, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, cuando dice que no todos dormiremos, es que no todos vamos a morir. Pero todos los que queden sin morir serán transformados. Por ejemplo, acá en Primera Tesalonicense estaban preocupados por los que ya habían muerto. Y ahí eso lo responde en Primera Tesalonicense. ¿Qué pasaba con los que habían muerto? ¿Ya? Y ahí habla también de la resurrección de los muertos. Pero aquí también está diciendo que los que queden, ¿qué va a pasar con los que queden cuando vengan al Señor, los que estén aquí en la tierra? Dice, seremos transformados. Entonces, el Señor va a hacer un cambio. Transformar es cambiar de un estado a otro. Eso es transformar, de un estado a otro. Esa es la palabra. ¿Ya? Entonces, y lo va a hacer Él, porque es un pasivo, ¿ya? Un futuro pasivo. Es decir, lo va a hacer en su momento, pero lo va a hacer Dios. Él el que hace esa transformación, que nos cambia de este estado, de este cuerpo, a un cuerpo que es semejante al del Señor. Entonces dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es el misterio que estaba escondido en Dios. O sea, no vamos a tener que morir todos, o que el Señor no va a tener que esperar que mueran todos para resucitarlo y llevarlo al cielo, sino cuando venga, si hay algunos que estén vivos, van a ser transformados. Verso 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ya? Entonces, aquí va a hablar de los dos casos, pero lo que dice que todo esto va a ser así, rapidísimo, no nos vamos a dar ni cuenta. Y usa dos términos para expresar lo rápido que va a ser. Uno ve, que disculpen hermano, pero uno ve de curioso nomás algunos videos que han mandado hace tiempo ya del rapto y empiezan a mostrar cómo una persona desaparece aquí y otra allá. ¿Y sabe lo más triste? Que lo mandan los creyentes y aparece que desaparecen las guaguas de los coches. ¿Y a dónde dice aquí que las guaguas van a ser arrebatadas? No lo dice en ninguna parte. Lo que pasa es que hay una cuestión sentimental en esto, que piensa que las guaguas, para que no queden solas, los niños chiquititos, van a ser arrebatados en la venida del Señor, y no es así. Lo que caracteriza a aquellos que van a ser arrebatados es que tienen el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, no son de la iglesia. La marca, el sello, es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la redención. Es decir, solo los creyentes van a ser resucitados y llevados al cielo, y los que estén vivos, solo los creyentes, los que han creído y tienen el sello del Espíritu Santo, van a ser arrebatados. No los niños, no las guaguas. Si hay un niño de 6, 7, 8 años, no sabemos, que ha recibido al Señor, va a ser arrebatado, pero no las guaguas. Van a quedar. Y tal vez tenga la oportunidad de creer en el tiempo de la tribulación. Y si son pequeños y mueren, el Señor tiene un lugar para ellos también. No los va, él es justo para juzgar de acuerdo a la conciencia de cada niño o de cada joven, no sabemos. Incluso personas mayores que, como hablábamos la otra vez, nunca han podido escuchar el Evangelio por causa de lo cerrado de su nación o lugar para que el Evangelio entre. Dios juzgará eso. Pero cuando uno ve esas cosas y los creyentes
lo mandan a distintas partes para que lo vean. Yo lo encuentro una cosa que no tiene nada que ver con la doctrina de la palabra de Dios. La Biblia no enseña eso. Entonces, cuidado con esas cosas que andan por ahí. Yo hace mucho tiempo que uno se da cuenta que los creyentes escuchan y ven muchas cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Hay que establecerse bien en la Biblia. Entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando dice en un momento, esa palabra es la palabra átomo. Y esa palabra átomo se usa como algo que no se puede dividir, indivisible, muy pequeño, que nosotros no podemos ver a simple vista. Pero la idea es que es un tiempo indivisible, brevísimo, que no se puede dividir. O sea, va a ser ¡pum! Así, rápido. Y resucitados, no que van a resucitar a poquito y los va a llevar y nosotros, oh, mira, ahí van los resucitados. Después vamos a ser transformados nosotros, no. Va a ser así, rapidísimo. Entonces dice, eso dice la Biblia, en un momento, en un átomo, en un abrir y cerrar de ojo, un parpadeo, milésima o centésima de segundo. Así. En ese tiempo van a ser resucitados, transformados y con el Señor. Así. En ese tiempo. No más que eso. O sea, el mundo no se da ni cuenta. Y nosotros no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar en el cielo. No nos vamos a dar ni cuenta. Nos va a hacer un proceso. Entonces, ¿cuál es el misterio? Que no todos morirán, pero todos serán transformados. ¿Ya? Serán transformados, por supuesto, los muertos, ¿ya? Y también los creyentes. Pero cuando dice todos transformados, ya después la usa solamente para los que estén vivos, pero también los muertos tienen que ser resucitados y transformados, pero todo así, un parpadeo de ojo, un átomo. Eso no hay que olvidarlo, hermano, para que no escuchemos distintas voces que por ahí que andan. Parece que ya fue y están resucitando los muertos. Están. No, si no nos vamos a dar cuenta. La venida del Señor también va a ser así. Cuando vengamos con el Señor, nosotros vamos a estar con Él en su segunda venida a la tierra, va a ser así, va a llegar sin aviso. Porque dice así como relámpago cruza del oriente al occidente, así será la venida del Señor, va a ser ¡pum! Rápida. No va a pedir permiso, va a llegar rápido. Por eso tienen que estar preparados los judíos. Va a ser sin aviso. Lo que sí va a tener un sentido señales de su venida. Lo que pasa es que las tribulaciones son señales de su venida y los judíos tienen que estar atentos. El Señor viene, el Señor va a venir, pero no saben cuándo, qué día, qué hora, pero saben que va a venir y tienen que arrepentirse. Pero muchos se van a arrepentir cuando el Señor venga, cuando Él aparezca, cuando dice que llorarán por Él como hijo unigénito y se volverán al Señor, muchos israelitas. Seguramente muchos que no son israelitas también, o muchos que están allegados a los judíos también. Pero todo es rápido aquí. El Señor no necesita tiempo para esto. Entonces, el misterio, la revelación es que en un momento, en un átomo, en un abrir, en un parpadeo de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Entonces, la trompeta tiene importancia porque la trompeta lo que hace es que cambia de un ciclo, que termina un ciclo y comienza otro, uno nuevo. Miren, leámoslo ahí en Levítico capítulo 25:9. Levítico 25:9. Para ver cuál es la idea aquí de la trompeta en cuanto a los judíos, ¿ya? Pero también nos ayuda a nosotros. Levítico 25:9. Dice así. Dice, verso 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. O sea, comienza un proceso nuevo, porque están los 50 años, ¿verdad? Y el año 50, 49 años, y se anuncia
que viene el año de jubileo, es donde se devuelven todas las tierras, todo de nuevo, un nuevo ciclo. Comienza de nuevo y 7 semanas de años más comienza. Entonces la idea de la trompeta aquí, en este caso, aunque es para llamar también para anunciar, por ejemplo, la guerra, y que estén atentos, que viene el enemigo, para formar el ejército, todo eso, aquí por lo menos la idea es que comienza un nuevo ciclo, algo nuevo. Entonces dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Quiénes? Los muertos van a ser resucitados de una vez. Dice, y nosotros seremos transformados. Entonces los muertos van a ser resucitados y los que estemos vivos, ya, dice, seremos transformados. Pablo habla porque está vivo en ese momento, no sabe si está vivo, pero habla como si él pudiera estar vivo y será transformado. ¿Ya? Miren, leamos primero Tesalonicenses 4. Lo voy a leer así rapidito, es cortito. El verso 13 al 18. Primera a los Tesalonicenses 4:13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces estaban preocupados por los que habían muerto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, sus personas. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si que fuera así, cualquiera que sea, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el anuncio del nuevo ciclo, de la nueva etapa, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces la trompeta del aviso, ¿ya? Ahora la trompeta, la resurrección, la transformación va a ser así, po, en un átomo y en un parpadeo. Todo así, rápido. Nosotros lo vemos todo así como un proceso, pero no es así. 53. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, el cuerpo todavía no está corrompido en cuanto a la muerte, pero es corruptible, ¿ya? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto que se va a corromper tiene que vestirse de incorrupción, que ya no vuelva, que la corrupción ya no lo va a alcanzar. No va a tener alcance la corrupción para el nuevo cuerpo. Y esto mortal se vista de inmortalidad es que los que estén vivos y puedan llegar el momento de morir, ya ese cuerpo se ha transformado y se vista de inmortalidad. Entonces está hablando de los que han muerto y está hablando de los que están vivos. Entonces dice, porque es necesario. Y ese necesario siempre se usa para una necesidad divina, ¿ya? Es una necesidad absoluta y adquiere casi siempre carácter de decreto divino. Porque dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre. Entonces, la necesidad divina, y es un decreto divino. Esa es la palabra aquí, necesidad. Entonces dice, porque es necesario o preciso, ya preciso, necesario, divinamente necesario, que esto corruptible, es decir, que va a la corrupción, ¿ya? Eh, dice, se vista de incorrupción. Y eso son los del versículo, dice 51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos llegaremos a la muerte y a la corrupción. Dice, porque es necesario, 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, es decir, los que estén vivos, los que estén vivos. Mire, veamos 2 Corintios un poquito. A ver, lo encontramos aquí. Mira lo que dice, 2 Corintios 5, el deseo de Pablo y también el deseo el deseo de todos los creyentes. Porque el poder está. Si uno cree que Dios tiene poder para hacerlo, dice 5.1, 2 Corintios 5.1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, es decir, muriera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, es decir, un cuerpo hecho por Dios, porque Dios hizo el primer cuerpo y el segundo también.
Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, es decir, transformados. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, transformados con el nuevo cuerpo. Porque si mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces él está hablando del deseo de ser transformado y no morir y que llegue el cuerpo a la corrupción. Y eso es porque 1 Corintios ya está entendido. Ya está entendido 1 Corintios capítulo 15. Entonces dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Ya? Y, y eso se vista es algo que tiene que ver con el hecho de que uno recibe esa vestimenta, ¿ya? Esa nueva naturaleza. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que los muertos sean resucitados incorruptibles, que ya nunca más la corrupción le alcance, nunca más, y lo mortal, es decir, los que estén vivos para morir, reciban un cuerpo para nunca más morir. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. Entonces, cuando eso acontezca, aunque ya el triunfo está, se va a cumplir, porque nosotros vivimos en el tiempo, ¿verdad? Pero ya el tiempo no existe en la eternidad, pero sí nosotros. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando haya sido la resurrección de los muertos y transformados también, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es decir, que ya no hay muerte para el hombre, para el creyente, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y cuando dice sorbida es tragada, devorada, la muerte en victoria. ¿Ya? Entonces, y algunos lo expresan como algo que ha acontecido ya, fue sorbida ya la muerte en victoria, en el sentido que cuando eso acontezca, la muerte fue totalmente tragada, totalmente devorada. ¿Ya? Entonces, la victoria sobre la muerte será única, definitiva, final. Ya no habrá más. Para el creyente no hay más. Y además, la experiencia de nosotros es exactamente la misma que la del Señor, que es la que Él tuvo, es la misma experiencia. O sea, en Él se cumple el hecho de que la muerte ya no le alcanza. Él resucitó para nunca más morir, porque la muerte en Él, en su obra en la cruz del Calvario, ha sido tragada, devorada, absorbida, totalmente, allí. Mire, ese texto está en Isaías 25:8. Vamos a leerlo y además para que lo tengan ahí anotada. 25:8. Isaías 25:8. A ver cómo lo dice. Dice así. Dice, verso 8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces dice, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, aparece en Apocalipsis, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y aquí está hablando de la esperanza del pueblo de Israel. ¿Ya? Y acá Pablo está usando el texto para, para llevarlo a la realidad de los creyentes en este tiempo. Entonces dice, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, lo que va a hacer, va a acontecer, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, porque Dios no miente, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. O sea, esto lleva al cumplimiento en la experiencia de la iglesia, de los creyentes de la iglesia, en cuanto a la palabra que ya se ha escrito. Dice, sorbida o tragada en la muerte devorada en victoria. Y la victoria es la ha llevado a cabo el Señor. Para terminar, sigamos unos 5 minutitos para terminar el capítulo. Vamos a ver, dice, ¿dónde está, oh muerte,
tu aguijón, dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la muerte. Entonces, desapareció. ¿Qué cosa? El aguijón desapareció, y la muerte también desapareció. ¿Dónde están? El aguijón y la muerte desapareció. Ya. Entonces, aquí en el original aparece mejor, primeramente, la parte última, donde dice, ¿dónde o muerte? En realidad está un poco distinto, ¿ah? Las dos dice muerte, no aparece la palabra sepulcro, pero el orden es así. ¿Dónde o muerte tu victoria? Esa es la primera, pero dice muerte, no sepulcro. ¿Dónde o muerte tu victoria? Y después dice, ¿dónde o muerte tu aguijón? ¿Dónde están? Mire, veamos en Oseas 13:14. Después de Daniel viene Oseas, para que sea más fácil. Oseas 13:14. Después de Daniel, dice así. Es texto conocido, ¿ya? Lo vamos a leer. Dice Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré. Y el Seol aquí, el sepulcro, según para los judíos. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Entonces, aquí está hablando de la muerte física, ¿ya? Porque habla del Seol. Y el Seol para ellos era el sepulcro. Entonces dice, de la mano del Seol los redimiré, dice el Señor. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Quién destruyó a la muerte? El mismo Dios. A través de Jesucristo ahora, el mismo Dios destruyó a la muerte. O sea, la muerte podía ser destruida, sí, pues tenía que ser destruida, tenía que ser vencida. Entonces dice, ¿dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Y después explica, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces, entró el pecado, ya dice en Romanos capítulo 5, entró también la muerte. Entonces dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, la muerte actúa porque el hombre es pecador. ¿Ya? Romanos 5:12, leamos, lo voy a leer rapidito. Romanos 5:12. Dice así, Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el asunto es que aquí, como el pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte. Entonces dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Ya? O sea, el poder que tiene la muerte es el pecado. Y después dice, y el poder del pecado, la ley. Entonces, la ley lo que hace es manifestar o magnificar el pecado. Y eso lo podemos ver en Romanos 3:19 y 20. Dice así. Dice Romanos 3:19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, la ley, la ley lo que hace es que el hombre quede cerrada su boca porque no la puede cumplir. No puede cumplir la ley, por tanto queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y mira lo que dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, como por la ley lo que hace es manifestar el pecado. Y como el hombre no puede cumplir la ley, todo hombre, ninguno, entonces ellos tienen que quedar silenciados porque el juicio de Dios viene por causa de esa incapacidad. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ninguno. Es por la fe, no es por las obras de la ley. Entonces dice, por medio de la ley lo que hace es el conocimiento del pecado. Y ahí en Romanos 5 también, casi al llegar al capítulo 6, 5:20, dice 5:20.
Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o la transgresión. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la ley lo que hace es hacer manifestar más y más el pecado. Eso es lo que hace. Entonces, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces, la ley hace que se manifieste el pecado, ¿verdad? Y al venir el pecado, viene la muerte. Ese es el resultado. Vamos a ir al 57, a ver si lo terminamos. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa victoria es constante. Por eso el participio es algo constante, sin tiempo. ¿Ya? Entonces, veamos Romanos 8, 32 al 34. Romanos 8, 32 al 34. Dice así, Romanos 8, 32 al 34. Esta es la base. El que no escatimó o no rehusó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién estará en contra de los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, por causa de haber entregado a su Hijo, de no haberlo rehusado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, la victoria la tenemos porque Él está a la diestra de Dios, porque Él venció y está a la diestra de Dios, victorioso. Por eso nosotros somos victoriosos o más que vencedores, dice más abajo, en Él. Otra vez, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, no se quedó ahí en la tumba. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el Evangelio, al principio del capítulo 15, enseña el apóstol Pablo cómo se los enseñó, que Cristo murió, ¿verdad?, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Más gracias, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da la victoria por causa de su obra en la cruz del Calvario. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, hermanos amados míos, o míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, el hecho de la realidad de la resurrección, de esta nueva realidad, que es el poder de Dios que se manifiesta, que esto es temporal, que nosotros no vamos a terminar así, sino que el Señor tiene preparado algo mucho mejor, por esa causa dice, así que hermanos míos amados, estad firmes. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de estar firme, sólido en cuanto a las enseñanzas, estar firme en cuanto a esta enseñanza, a esta doctrina, no entregarla, no venderla. Entonces, está firme frente a al error de las enseñanzas, ¿verdad? Como esta que está tratando aquí. Entonces, tiene que estar sólido, firme, el creyente, y no eh, creer el error. Entonces, así que hermanos míos, está firmes y constantes. No solamente firmes, sino inconmovibles en cuanto a esta enseñanza. Entonces, eso merece un carácter del creyente, de no creer cualquier cosa, de no creer cualquier doctrina, de establecerse bien en la escritura, de estudiar bien la Biblia, de establecerse bien y de estar firme, aunque el enseñador de allá o de acá o quien sea me diga otra cosa, o mi mamá o mi papá, si la Biblia dice eso, yo tengo que establecerme en la Biblia, no ser tampoco tosudo, sino entender bien la escritura, todo el contexto para saber qué es lo que está diciendo y qué es lo que está defendiendo el apóstol Pablo aquí. Y justamente lo que está defendiendo aquí es el error. Entonces dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes frente al error y constante e inconmovible, firmes y no ser movidos fácilmente de la verdad. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice así, verso 11 mejor.
Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor puso enseñadores en la iglesia. Entonces, enseñadores que se espera enseñan la verdad. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar ya o de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, ¿hasta cuándo? Hasta que estemos con el Señor. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí en Efesios está hablando de la iglesia en general, en todo lugar, la iglesia como cuerpo completo. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que seamos plenamente desarrollados estando con el Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes. Vuelve a retomar el versículo 12 y parte del 13, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. ¿Qué es lo que fue dado para que ya no seamos niños fluctuantes? Lo que Dios dio, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestras, pero lo que Dios puso, eso. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos o llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hay algunos que astutamente usan el error, ¿verdad?, para cazar al creyente y llevarlo, sacarlo de su firmeza o de su, y ya no son tan inconmovibles, ¿ya? Entonces dice, así que hermanos míos, amados 58, estad firmes contra el error y también firmes en la verdad e inconmovibles, que no se han movido fácilmente. Tenemos la Biblia para eso, tenemos que estar firmes en la Biblia, creciendo ya o abundando en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos hacia el cielo. Entonces, el crecer y desarrollarse no es en vano, porque todo lo que crezcamos, todo lo que nosotros ganemos aquí, eso va a valer en la eternidad. O sea, la carrera nuestra no empieza cuando el Señor venga. Nuestra carrera empieza ahora. Estamos en la carrera. Si es que estamos en la pista. Y eso va a continuar en la eternidad. O sea, empezamos ahora, no empezamos después. Entonces, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, ¿ya? O habiendo sabido es que en un momento Pablo se lo dijo a los corintios y hasta ahora deberían saberlo, si se los dijo y eso, esa verdad de que todo lo que ellos están haciendo en cuanto a la obra del Señor tiene repercusión eterna, bueno, ellos lo supieron y tendrían que seguir sabiéndolo, no dejarlo, no decir, no, ya no quiero estar ahí, ya no quiero, no. Dice, habiendo sabido que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hay el trabajo copioso. O sea, hay que servir al Señor en el estudio, en la predicación, en el ministerio, en lo que Dios le ha dado a cada uno. Un trabajo copioso. Pero es en el Señor, es en su dirección y en su poder. No es un trabajo como a mí se me ocurra. Es un trabajo en el Señor. Es un trabajo copioso, pero en el Señor, según la dirección divina. Y también por su poder. Entonces hay dirección divina y hay poder divina. Por ejemplo, cuando saca a Israel de Egipto, Dios los guía. ¿Cómo los guía? Por la nube. Los guía, por donde tiene que ir, la dirección. ¿Y cómo se sostuvo el pueblo en el desierto? El poder de Dios. Con la carne, con el pan, con el agua, con todo. Con la defensa contra los enemigos, todo. Entonces el Señor no solamente los dirigió por dónde ir, por supuesto ellos desobedecieron, bueno, es un problema, parece natural del hombre, aunque sea de Dios, pero el pueblo, Dios lo dirigió y Dios lo sostuvo con su poder. No se desgastó sus zapatos, no se desgastó su ropa, no se hincharon sus pies, Dios lo sostuvo. Entonces dice, habiendo sabido que vuestro trabajo en el Señor, en su dirección y en su poder, no en la idea mía, aunque a veces nos cuesta, por eso tenemos que estudiar la Biblia para no pensar nosotros. Y tampoco que seamos nosotros
¿cómo se puede decir? Hombres sin pensamiento con respecto a la Biblia, no. Que la Biblia, que la palabra de Dios, la verdad, puede entrar en nosotros y que nos forme a nosotros, pero no como personas, como entes sin pensamiento, sin conocimiento, sin incluso decisiones, porque tenemos voluntad, tenemos conocimiento, tenemos sentimiento. Entonces, que la palabra de Dios cubra todo eso, para que todo nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestra voluntad sean guiadas por el poder de Dios, pero nosotros no somos robots, tenemos decisión propia, entonces tenemos personalidad propia. Entonces, que todo nuestro trabajo en el Señor, su dirección, su poder, que nos llene, dice, no es vacío, no es en vano, no es en vano. Mire, leamos Hebreos 6:10, ya vamos a terminar. Hebreos 6:10. Dice así, Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar o desatender vuestra obra y el trabajo de amor, o la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Otra vez, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, especialmente el pueblo judío. Entonces dice, el último texto, así que hermanos míos, estad firmes frente al error y estableciéndose bien en la verdad, e inconmovibles, que no se han movido tan fácilmente, llevado por todo viento de doctrina, por el error, creciendo o abundando en la obra del Señor siempre. No hay que detenerse, tenemos que aprender eso. Sabiendo o habiendo sabido que vuestro trabajo duro en el Señor, en su dirección y poder, no es en vano. O sea, el Señor paga y paga bien. Él recompensa. Aquí puede que uno esté sin un peso, no importa, el Señor paga. Entonces vale la pena. Hay un texto hay una nota de un caballero que dice así: una firme creencia en la resurrección y una sólida esperanza para el futuro prestan incentivo para servir en el presente. Eso lo dijo el señor Reedy, que ya falleció hace no mucho, señor Charles Reedy. Dice, una firme creencia en la resurrección y una sólida esperanza para el futuro prestan incentivo para servir en el presente. Entonces nosotros estamos unidos, en este presente estamos unidos al futuro. Y toda motivación tiene que ver con lo que viene. Y eso debería motivarnos, no importa lo que hemos pasado, no importa el pasado, querido hermano. Eso ha de motivarnos. Muy bien, hermanos queridos. A ver, Johnny, no sé si estás por ahí para molestarte nuevamente. Dígame, hermano, dígame. Vamos a estar para hablar de nuevo para terminar y después vemos cualquier punto. ¿Está bien? Ya. Ya, voy. Listo, adelante. Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias, mi Señor, una vez más, mi Señor, porque pudimos escuchar este mensaje, mi Señor, y gloria a usted, mi Señor, por todas las recompensas que tendremos, mi Señor, y los cambios que tendrán nuestros cuerpos, mi Señor, y gracias, mi Señor, porque no estamos, mi Señor, sujetos a este tiempo, mi Señor, gracias a la sangre de mi Señor Jesús, que vino a salvarnos, a justificarnos, mi Señor, a, bueno, a redimirnos, mi Señor, tantas cosas que vino a hacer nuestro Señor, y gracias porque siempre nos está dando palabras de aliento, mi Señor, de fortaleza, mi Señor. Le damos las gracias en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano.